nuestro siguiente tema entonces la farmacología en tiroides. Tiroides, sistema endocrino. Cuando hablamos de sistema endocrino, todo sistema endocrino está relacionado. Entonces acá, recordando rápidamente una fisiología, tenemos hipotálamo, hipófisis, tiroides. ¿Cómo se llama la comunicación entre hipotálamo y la hipófisis? ¿A través de quién se realiza? TRH, hormona liberadora de Tireotropina. Gracias. Y ya cuando el hipotálamo le dice a la hipófisis que empiece a funcionar, porque le llegó su TRH, la hipófisis, ¿qué hormona le manda a tiroides para que ella empiece a funcionar? Hormona estimuladora de la tiroides. Sí, señor, es la TSH. Esa TSH va a ser nuestro norte cuando nosotros vamos a ir evaluando a estos pacientes donde pedimos un perfil tiroideo. Y la tiroide es capaz de producir, ¿qué hormona? T3, T4 y calcitonina, doctora. Ya, nosotros nos vamos a concentrar hoy en la T3 y en la T4. Si yo hablo de T4, ¿es activa o inactiva? Inactiva. ¿Qué necesita ella para activarse? Perder un ion de yodo. Ya, pasar a T3. Y para pasar a T3 lo hace a través de unas enzimas que se llaman diodinasa. Y adivinen qué, esas diodinasas tienen como mineral activador al zinc y al selenio. Muchas veces el paciente no pasa de T4 a T3 y mi T4 es bien alta, más ella es inactiva. Y a veces solo suplementando zinc y selenio ya vamos a poder alcanzar el paso de T4 hacia T3. O sea que hasta aquí que sé que la T4 es inactiva. Muy bien. Me quedo con la T3, Boris me estaba respondiendo, le tomamos examen a Boris. Esa T3, ¿cuántos tipos de T3 hay, Boris? O quien quiera Dos, responder. doctora. ¿Cuáles son? La T3 y la T3 reversa. Ok, T3 activa y la T3 reversa. ¿Y por qué hay T3 activa y T3 reversa? Fisiológicamente, ¿por qué? Porque fíjense ustedes que es estimulante la hormona tiroidea. Y si no tuviésemos por cualquier eventualidad una descarga o una supersensibilidad sobre sus receptores, tendríamos unos grados de taquicardia terrible e infartaríamos muy rápido. O sea que la naturaleza es sabia, entonces la T3 que es activa, una parte se forma T3 reversa, la T3 total, perdón, una parte T3 reversa que nunca va a tener actividad. Entonces fíjense ustedes, voy a ir anotando, a mí me gusta pues mi pizarra, mano, ya. Fíjense ustedes que hemos hablado de una T4. T4 es inactiva. ¿Qué necesita? Pasar a T3, vamos a perder un yodo. T3. Y entonces aquí voy a tener una T3 total. ¿Ya? Y esa T3 total, ¿por qué voy a tener una T3 total? Ay, lo perdí esto. Bueno, ni modo, sigo aquí abajo. ¿Por qué? Porque esa T3 la voy a tener una T3 activa, que es la que es farmacológicamente funcionante, y una T3 reversa. Entonces, fíjense qué importante es saber leer o pedir un laboratorio. ¿Por qué? Porque si yo pido la T3 total, yo no sé qué porcentaje tengo de T3 activa y de T3 reversa. Hoy en día medimos la T3 activa sí, y generalmente casi nadie la pide. Y es la más importante porque es la que va a mandar. ¿Por qué digo que es la que va a mandar? Porque T4 es inactiva. T3 tiene una parte activa y una reversa. Entonces, qué interesante pedir esta T3 activa que ya en Bolivia la realizan, la testan. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bajo esa premisa ya tenemos muy claro que la TRH va a ser el estímulo para el hipotálamo, hipófisis, del hipotálamo a la hipófisis es la TRH y la TSH la hipófisis
es la que va a mandar hacia la tiroides. Tiroides hace T3 y T4. Las dos, aunque las dos no son activas, son capaces de hacer el feedback negativo, ¿ya? Eso también es importante. Por eso es que hay que saber leer estos exámenes de tiroides. ¿Cómo es que funciona la síntesis de la hormona tiroidea? Y aquí les he puesto este gráfico, los dos se los he acoplado para hacer un recordatorio rápido. En la dieta tomamos yodo, pero es un yodo que no está oxidado. Si no está oxidado, no me sirve. Entonces nosotros ingerimos yodo desde la comida. Ese yodo va a entrar por un cotransporte sodio-potasio, sodio-yodo, acá está sodio-yodo, dependiente del ATP. O sea que ahí tengo un transportador. Ha sido el yodo que yo he recibido de mi dieta, de mi comida. ¿Qué va a pasar con ese yodo? Ese yodo tiene que ser oxidado. Primero va a pasar dentro de todo el hidrocoloide gracias a una pendrina que es como un puente, una enzima que hace de puente. Llegó hasta el hidrocoloide, sigue siendo inactivo. ¿Qué necesito? Necesito oxidación. ¿Quién me lo va a oxidar? La tiroperoxidasa. Esa enzima no nos la vamos a olvidar, porque ya vamos a ver que muchos pacientes hacen anticuerpos contra esta enzima y hacen hipotiroidismo. Eso para que veamos más adelante que el hipotiroidismo a veces es autoinmune, ¿ya? O sea que esta oxidación es gracias a ¿quién? A la tiroperoxidasa. Listo, ya se oxidó. Una vez se oxida el yodo, recién va a poder acoplarse, se van acoplando diodotironina con la tiroglobulina, que es la nodriza, que ella va a ir recibiendo todas estas acoplaciones de yodo, donde 2-yodotironina va a formar la T4. Una diyodo más una monoyodo va a formar la T3 y así es como se va a formar T3 y T4. O sea que hasta aquí simplemente hemos visto que llega el yodo, tiene que ingresar gracias a un transporte de bomba con ATPasa, yoduro sodio, luego tiene que ser transportado hasta el hidrocoloide, en el hidrocoloide va a sufrir una oxidación gracias a la tiroperoxidasa y vamos a empezar a llenar de triyodo y de tetrayodo a esta tiroglobulina. Y esa tiroglobulina que ya recibió toda esa conjugación por una endocitosis se va a formar un fagolisosoma que viene hacia el exterior y aquí va a sufrir una proteólisis esa tiroglobulina liberando acá la T3 y liberando la T4 y la tiroglobulina nuevamente es recaptada. Resulta que T3 y T4 tiene que ser conducida por una hormona conductora de tiroglobulina, ¿no? Eso para mí es bien importante, es una fisiología bien básica para que nosotros podamos luego entender cómo es que vamos a ir tratando estos pacientes de patología tiroidea. Bien, ¿qué funciones va a tener la TSH y qué funciones va a tener el yodo? La TSH, que es la que da la orden para que trabaje la tiroides, ella cuando está en un buen porcentaje se encarga de que haya un buen transporte de yoduro. Va a activar, a estimular que trabaje la tiroperoxidasa. Esta peroxidasa muchas veces es destruida por autoanticuerpos, hipotiroidismo autoinmune. Estimula la actividad de proteolítica, ya la vamos a ver enseguida, y además permite la desyodación de mono y diyodotironina, que luego van a ser recaptadas nuevamente. Todo el transporte activo de forma inversa es controlado por el yoduro, o sea que ahí yo voy a tener un feedback importante entre yoduro y la TSH, ¿ya? ¿En quién me voy a concentrar ahora? Me voy a concentrar en estas hormonas. Cuando yo recién decía que esta T4 es inactiva, le vamos a llamar prohormona. Y cuando al paciente con hipotiroidismo le damos, ¿conocen ustedes levotiroxina o eutirox? ¿Qué es la levotiroxina o eutirox? ¿Quién sabe algo? Es un análogo de la T4, doctora. Sí, señor. ¿Y la T4 es activa o inactiva? Inactiva. Es inactiva. Y si es inactiva, ¿qué va a tener que pasar?
Perder un yodo por la enzima de yodasa. Ok, y ella es activada nutrigenómicamente. ¿Por qué minerales? Recién lo nombré, por el zinc y el selenio. ¿Ya? Eso para mí es extremadamente importante. Un paciente, a veces cuando hay un hipotiroidismo subclínico, donde la TSH está elevada, mayor de 5.4, con T3 y T4 normal, eso es un hipotiroidismo subclínico, muchas veces es por déficit de zinc y selenio. O sea que ya sabemos que todo lo que vamos a dar por vía oral, que es el fármaco que usamos en hipotiroidismo, que es la levotiroxina, aunque no es el único, ella es inactiva. Diodinasa tiene que hacer pasar a T3, y además la T3 no toda será T3 activa. Ese es otro cuento. Entonces, esta producción de la T4 exclusiva de la tiroides por día se produce entre 80 y 100 microgramos. Esta es lo normal. Ahora fíjense ustedes que cuando damos en vía oral, se empieza siempre a hacer seguimiento al paciente cada 3 o 4 semanas para ver si necesita mayor cantidad de levotiroxina. Ya estoy medicando a un paciente hipotiroideo. La producción normal es de 80 a 100, fisiológica. Y a veces yo veo pacientes que reciben 100, 150, 180, incluso 200. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué se les ocurre? Si mi cuerpo solo produce 100, ¿por qué a este paciente le vamos a dar 200? ¿Qué yo voy a pensar en este Claro, paciente? decir un feedback negativo, doctora. Pero esa tiroides no está funcionando. Hagamos de cuenta que hay una hipofunción importante y ya se le medicó la levotiroxina o se ha hecho básicamente una resección de tiroides, entonces estoy haciendo una terapia de reemplazo. ¿Por qué se les ocurre que si mi cuerpo hace 100, ¿por qué tengo que dar 200? Por déficit de zinc y selenio. Me gustó, Sofía. A veces déficit de zinc y selenio, que aunque sea exógena la que yo estoy dando, no se activa. Esa es una de las principales causas. ¿Y saben cuál es la segunda? Que a veces ahí es donde se producen muchos errores y estamos dando más fármaco de lo que debiéramos dar. Porque si damos más es porque no llego a compensarla a la tiroides. Hago los laboratorios y siguen hipotiroidismo. Siguen hipotiroidismo, ¿qué hago? Doy más, doy más, doy más, doy más. Pero si revisamos un poquito, esa levotiroxina, adivinen qué, necesita pH ácido para absorberse. Por eso siempre al paciente se le dice, usted me la va a tomar en ayuna, me la va a tomar en ayuna. ¿Por qué? Porque en ayuna el paciente no comió por lo menos 10, 12, 14 horas y se cree que hay mayor producción de ácido clorhídrico. Cuando yo digo se cree, es lo usual, pero ustedes saben que después de los 45, 50 años, la producción de ácido clorhídrico disminuye y más bien tenemos gastritis alcalinas. Entonces su absorción disminuye. O sea que muchas veces creería yo que esas dosis tan altas que se administra al paciente es porque no tiene buena biodisponibilidad en ese paciente en concreto. ¿Por qué? Porque no tengo producción de ácido clorhídrico. Y si no tengo producción de ácido clorhídrico, ¿qué puedo hacer si ella se absorbe en un pH ácido gástrico? ¿Qué le pudieran recomendar al paciente? Que lo consuma junto con vitamina C. Ya siempre te dice todo el mundo con nada. Y para el paciente se lo meten sin nada, en ayunas sí. Más que vitamina C, lo recomendable es que tome con el jugo de medio limón en su vaso. Y ese paciente te dice, ¿cómo, doctor, me va a dar limón si yo tengo gastritis? Y yo tomo omeprazol. ¿Qué va a pasar si toma omeprazol ese paciente? ¿Cómo le va a ir con la levotiroxina? ¿Qué les parece? ¿Qué mecanismo de acción tenía el omeprazol y qué efecto farmacológico? Esta es la parte para mí más importante de la clase. Lo demás yo sé que muchos saben. ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar con nuestro paciente? Recibe omeprazol, dígame mecanismo de acción, efecto farmacológico, interacción con la levotiroxina. Nadie sabe, omeprazol, mecanismo de Bloqueo acción de y la bomba efecto. de protones, doctora. Va a Irreversible.
Va a aumentar el pH intragástrico y va a disminuir la absorción de levotiroxina. Tan simple como eso. Y los pacientes usualmente toman omeprazol. Lamentablemente sí. Pacientes que venían perfectos y de pronto fueron al gastro por algún motivo y acaban con omeprazol y descompensan la tiroides. Entonces ahí ya les estoy dando 2 tips extremadamente importantes antes de tomar una decisión, que enseguida vamos a ver las dosis y eso, de ir subiendo las dosis. En definitiva, ¿qué quiero decir? En definitiva, quiero decir que la producción de T4 en mi organismo por día es de 100 microgramos. Es más, hoy en día se dice 88 microgramos, para ser más exacto. Y hay ya una presentación, porque todo era múltiplos de 25, 25, 50, venía de 75 y de 100 microgramos. El Eutirox o levotiroxina, Eutirox es un nombre comercial, pero es casi que el más conocido, ¿no? De levotiroxina. Y a veces ahí vamos aumentando. Sin embargo, la producción normal del organismo son 88 microgramos y ya hay esa presentación. Pero la idea no, lo que normalmente se hace es ir subiendo hasta compensar esa TSH, esa T3 y esa T4. Sin embargo, esos 2 factores no olvidarse, ¿ya? Preciso zinc, preciso selenio, para poder pasar de T4 a T3 y que ella sea farmacológicamente activa. Y su absorción es netamente en un pH ácido gástrico. Si ese paciente tiene disminuida producción de ácido clorhídrico o toma un IBP, pues su biodisponibilidad va a disminuir y cuando hacemos los controles vamos a tener que teóricamente administrar mayor cantidad de fármacos. ¿Quedó clarísimo? Eso para mí es lo más importante de la clase, porque eso lo veo yo de forma permanente. Siempre estamos acostumbrados a mirar el laboratorio, suba dosis, baje dosis, suba dosis, baje dosis, sin hacer un poquito un estudio de cómo es que ese fármaco va a absorberse, ¿ya? Bien, ya saben, la T3 ha quedado clarinísimo, la T4, perdón, esta es la activa. Esta es la activa, el organismo produce de 30 a 40 directo. La tiroides produce T4 y T3, la tiroides. Pero cuando la T4 ya está en plasma, ella va a pasar a T3. O sea que tengo 2 formas de obtener la T3, directo de la tiroides o por conversión de la T4 en la T3 gracias a las diodinasas, ¿ya? De estos 40 microgramos de T3 que se produce por día, el 20% lo da la tiroides listingo para usar. 20%. Y el 80% ¿de dónde viene? De la conversión de T4 a T3 gracias a la diodinasa se llama, o desiodasa, es lo mismo, que hay varias, no vamos a entrar en detalle, lo único que quiero que aquí sepan es que ellas son activadas nutrigenómicamente. Nutrigenómico significa a través de los nutrientes que van a ir activando sus genes, por el zinc y por el selenio, que es una buena concentración de zinc por día, por lo menos 35 miligramos, y de selenio por lo menos entre 100 a 200 microgramos. ¿Ya? El selenio es en microgramos, el zinc es en miligramos. ¿Quedó clarito esto? Para mí es muy importante. Bueno, la T4 ya llegó, ya esto lo hemos dicho rápidamente. Su 80% va a pasar a formar T3. Pero esa T3, el 60% es activa generalmente y el 40% es reversa e inactiva para que no haya una descarga principalmente cardíaca, ¿ya? Un protector cardíaco. Bien, ese 20% de la T4 se inactiva. ¿Qué fenómeno sufre? Biotransformación. ¿Qué fase es la glucuronoconjugación? La desaminación y la decarboxilación. Fase 2, doctora. Sí, desaminación fase 1 y decarboxilación fase 1. Perfecto. Entonces T4 va a formar T3 y después va a formar diyodo y después monoyodo, y ellas se van reciclando y se vuelven a utilizar. ¿Ya? Acá hay un reciclaje bastante importante. Acá está un poquito más clarito todo lo que nombrábamos al inicio. Nosotros vamos a tomarlo como ese yodo que luego tiene que ser oxidado
de ahí va a ir formando mono y di, y de acuerdo a si se juntan estas dos, es la tris, se juntan dos di y forman una tetra. Van a ser liberadas al torrente circulatorio T4 y T3, pero esta además nos va a dar T3, ¿verdad? Y el yoduro es recaptado nuevamente. Y lo mismo, esa recaptación es importante, o sea que yo no necesito hacer unos suministros exagerados o permanentes. Bien, una vez ellas se han liberado, la T4 y la T3, esto es interesante, cuando nosotros estudiamos que hay alguna normalidad, muchas veces es falta de proteína que van a acarrear las hormonas, ¿ya? Estados nutricionales o una hiperproteinemia también, claro que me van a alterar. ¿Por qué? Porque en la medida que las hormonas tiroideas quedan unidas a la albúmina, ¿es activa o en reposo? Vamos, ¿es activa o en reposo? Cuando... Reposo, doctora. En reposo, pues, porque es tan grande la proteína que no puede entrar a ningún lado, solo va a dar vueltas en sangre. ¿Y yo qué es lo que preciso acá para tener actividad farmacológica? Necesito la fracción libre, y fíjense de chiquitita que es la fracción libre. Entonces esta se produce cada 24 horas, pero rápidamente esta TBG es importante. Es una alfa-globulina fijadora de tiroxina. Ella se la agarra y la va liberando en las 24 horas. Se une un poquito a la prealbúmina y poquito a la albúmina. Esta es la hormona madre acá. Entonces, cuando yo doy cierto grado de fármaco y veo que no tengo el efecto, tengo que empezar a revisar incluso estas proteínas fijadoras de tirosina. Puede que el organismo la esté produciendo muy poca, la esté produciendo en exceso. Y el problema esté ahí y no sea ir aumentando o disminuyendo dosis. La T3 libre también tiene su globulina fijadora, mucho menor porcentaje que la T4 y su fracción libre es también pequeña, ¿no? Pero ella es la farmacológicamente activa. Bien, extratiroideamente, la T4 en su mayor parte va a ir pasando a T3, ¿ya? Pero esta T4 básicamente en sangre, por lo menos va a estar de 7 a 8 días en un paciente con una buena función tiroidea. Y su semivida se va a alargar cuando hay hipotiroidismo, y cuando hay hiper va a ser más utilizada, se va a cortar. ¿Por qué esto es importante? Porque si bien yo voy a suplementar, voy a hacer una terapia de sustitución o reemplazo, aunque el paciente hoy deje de tomar, mañana voy a tener buena función todavía, buena concentración en sangre, por lo menos 7 a 8 días. O sea que si yo quiero ver cuál es el efecto, si yo voy bajando dosis o subiendo dosis, mínimamente 7 a 8 días, porque ella queda, como está unida a su proteína fijadora de tiroxina, entonces se va liberando eso paulatinamente, y eso puede durar de 7 a 8 días. Entonces a priori tampoco puedo tomar una decisión si corté hoy la levotiroxina para hacerlo mañana, por lo menos 7 a 8 días, para ver ya si el organismo entró en su función normal o cómo se comporta, ¿ya? Esta T3, su semivida es efímera. Esta T3 se degrada rapidísimo. Su T medio es un día. O sea que esta T3 es la ya activa. Muchas veces la tenemos que acoplar al uso de la T4, que lo hacemos en gotitas sublinguales porque tiene intenso metabolismo el primer paso, pero nos regula de momento, pero va a durar poquito, a diferencia de la T4 que administramos. Esta T3 pocas veces la usamos, es muy activa. Más si la colocamos sublingual, pasa directamente a torrente circulatorio sin sufrir un fenómeno de primer paso hepático, ¿no? Entonces, cuando yo muchas veces lo veo que los endocrinos lo dan, cuando la T4 ya está muy alta, le hemos dado mucho y no logramos compensar la tiroides. Entonces ahí aumentan unas gotitas sublinguales de T3 con muy baja concentración, 0,01 microgramos, o sea, una dosis bajita porque es muy activa, y el paciente mejora. Pero adivinen qué, que ahí habría que haber revisado antes cómo está el zinc, o haber suplementado zinc, haber suplementado selenio y la acidez gástrica. O sea que muchas veces ustedes van a ver que cuando ya el endocrino no quiere ir subiendo la levotiroxina,
ahí acopla básicamente a la T3, pero yo creería que antes habría que revisar pH, ácido gástrico y los activadores nutrigenómicos que tenemos de T4 para T3. ¿Quedó claro? ¿Se va entendiendo o no? ¿Sí? Sí, doctora. Se lo he repetido 100 veces lo mismo porque para mí es lo más importante. El fármaco rapidito uno lo aprende, ahorita lo vamos a mirar, pero esta otra interpretación bioquímica es lo más importante para que ese paciente siempre nos esté compensado, ¿ya? Bueno, ¿qué tengo acá? La T4 inactiva va a pasar a T3 o directamente se liberó la T3, que es un 20%, ¿verdad? Lo demás viene de la T4. ¿Qué es lo que nos va a hacer acá? Lo que nos va a hacer a nivel del núcleo tiene su receptor la hormona tiroidea y nos va a hacer una transcripción de genes, va a producir un RMA, que es el molde o la estructura para la síntesis de proteínas. O sea que me va a ir activando la síntesis de proteínas nuevas, y esa síntesis de proteína van a muchos otros sistemas, interfieren en el crecimiento, por eso es que niños que nacen con hipotiroidismo, de mamás hipotiroideas, su crecimiento es bajo y tienden a tener cretinismo si es que es muy severo. El niño nace y ahí nomás se hace la prueba del talón, y una de las más importantes es la de hipotiroides, no diremos hipotiroidismo, tratando de detectar el hipotiroidismo, porque si se lo detecta de nacimiento se lo empieza a corregir y evitamos un cretinismo, ¿ya? O sea que esa prueba es importantísima y está dentro de los primeros 3 días, hasta el día 10 inclusive nos los prolongan como para que mamá, si se fue de alta un domingo y no había la prueba, venga por lo menos en los 2 días siguientes para poder hacer la prueba, ¿no? El desarrollo del sistema nervioso central, si no nos da cretinismo. Y a nivel cardiovascular es un estimulante cardíaco. Aumenta gasto cardíaco, por eso si yo tengo hipertiroidismo voy a tener una taquicardia terrible, o si el paciente ha tenido un antecedente de IAM, de una cardiopatía, siempre habrá que revisar muy detalladamente si entró en hipotiroidismo y empezar con dosis muy bajitas e ir aumentando gradualmente. Pero es un estimulante cardíaco, un estimulante respiratorio, aumenta todo el metabolismo basal. Eso es fundamental. Metabolismo elevado. Claro, aumenta la utilización de oxígeno, aumenta la formación de radicales libres, estimula la mitocondria, los depósitos grasos los moviliza y empieza a utilizar ácidos grasos como fuente de energía, estimulación de síntesis proteica. Básicamente lo que hace la hormona tiroidea es ser un estimulante del metabolismo basal. Entonces mucha gente que leyó esto alguna vez dice, bueno, vamos a tomar entonces la hormona tiroidea, me aumenta el metabolismo basal y yo voy a bajar de peso. Y lo único que hizo fue hacer un feedback negativo, y si toma la hormona sin necesidad, va a terminar haciendo ¿qué? Un hipotiroidismo por un feedback negativo. ¿Está claro? Una época se puso de moda. Todo el mundo tomaba para bajar de peso y lo único que lograron fue bajar de peso efectivamente, lograron taquicardia y lograron luego una hipofunción, ¿no? Un feedback negativo, y ese paciente ya termina con un hipotiroidismo. No voy a entrar en mucho detalle en las acciones, el crecimiento, regulación metabólica, se las dejo, esa lámina lo revisan, fisiología, activación de proteína, los lípidos van a entrar en ciclo de Krebs, formando el ácido pirúvico, acetil-CoA, ir quemando grasa, activador metabólico importante, aumenta toda la termogénesis para la producción de calor, y esa producción de calor generalmente es porque los lípidos entraron en ciclo de Krebs. Primero los hidratos de carbono, consumo todos los hidratos de carbono de reserva y recién voy a entrar a la lipólisis, ¿verdad? Bien. Otras acciones, a ver, vamos a ir borrando eso, ya. Otras acciones a nivel postnatal, pues importante, ¿no? Imprescindible medir la función tiroidea, porque si no nos va a producir disminución de la actividad intelectual y los niños pueden tener cretinismo. Acá, estimulante cardíaco. En el simpático, le hacen su competencia al sistema simpático porque él va a aumentar el metabolismo basal. A nivel respiratorio, estimulante, motilidad gástrica aumentada. Entonces todos estos efectos ya vamos a ver que voy a tener en un hipotiroidismo y en un hiper.
Si aumenta motilidad y tengo hipotiroidismo, este tiene estreñimiento, el de hiper va a tender a tener diarrea. Si yo hablo de respiratorio, aumenta la frecuencia respiratoria en el hiper, disminuida en el hipo, ¿no? En sistema nervioso central, estimulación. Paciente tiene insomnio, está hiperexcitado, puede haber un temblor fino en un hipertiroidismo, contrario del hipo. Aumenta la fuerza muscular, es por eso que muchas veces se lo utiliza para algunos deportistas, se lo utilizó tratando de aumentar el rendimiento, más no es una buena política, ¿no? A nivel endocrino aumenta las hormonas, porque no es nomás la tiroides está relacionada con todo el sistema endocrino. Y función sexual igual, porque están todas relacionadas con función endocrina, no voy a entrar en mucho detalle, pueden leer todo lo que quieran ahí en fisiología repasando, pero más que todo para signos y síntomas, ¿no? Cuando tengamos estos pacientes, lo ideal es, ¿sabe qué? Hacer un diagnóstico sintomático, signos y síntomas, y ahí recién vas a pedir el laboratorio, pero no se acostumbren a pedir toda la batería de laboratorio al paciente y después a ver qué es lo que tiene. Hay que ir razonando. Primero hay que tener ese diagnóstico presuntivo, hipotético, clínico. La clínica es mandatoria. Y luego ya con el laboratorio, que a veces te sale normal o subclínico. Entonces tienes que saber interpretar, ¿no? Hipotálamo con ATRH a tiroides, esta es la que vamos a medir siempre. Medimos en laboratorio la T4 y la T3, la libre y la unidad proteína plasmática, y las dos hacen feedback negativo, tanto hacia la glándula tiroidea como al hipotálamo. Eso ya lo sabemos, voy a pasar muy rápido. Esto es lo mismo. Muy bien, cuando hablamos ya de hipotiroidismo, puede ser una tiroiditis de Hashimoto. Si yo leo Hashimoto, ahí que se me viene a la mente, ¿cuál fue la causa de ese hipotiroidismo que es lo más usual? ¿Cuál fue la causa de ese hipotiroidismo de Hashimoto? Autoinmune. Y adivinen quién. ¿Quién es el disparador de autoanticuerpos por dejar proteínas, dejar pasar proteínas de mayor peso molecular que suelen ser antigénicas? ¿Quién es el responsable? El intestino, doctora. Gracias, Boris. La hiperpermeabilidad de intestino. Ahora que estoy en esta tesis de autismo, bueno, en ello la literatura te dice que el 100%, miren lo que les digo, 100% es 100%, no 99%. 100% de estos niños tienen disbiosis e hiperpermeabilidad, y a todos les estamos haciendo las pruebas y hasta ahora son todos, o sea, todos son todos. Entonces, después que viene, muchas veces, si estamos dejando filtrar proteínas de mayor tamaño, son antigénicas. Y al ser antigénica, autoanticuerpos. ¿Quién es un órgano noble para los autoanticuerpos? La tiroides. ¿Y a quién le puedes hacer los anticuerpos? Los anticuerpos enseguida lo vamos a mirar, es contra la TPO, es contra la tiroglobulina o contra la TSH. O sea que los tres tipos de anticuerpos siempre es bueno medirlos. No solo la TSH y T3, T4. Y le dice, bueno, hay un hipotiroidismo, vamos a darle levotiroxina. Busca la causa. Porque si la causa es autoinmune, sí hay que controlarle los anticuerpos al paciente, que generalmente tampoco le piden esas pruebas. Ahora yo traje aquí de un paciente y lo vamos a mirar. Siempre hay que pedir los autoanticuerpos y después yo tengo que ir viendo por lo menos una vez al año si subieron o bajaron. Y si yo sé que la causa más importante es intestino, además de darle la levotiroxina al paciente, ¿qué tienes que controlar? Disbiosis e hiperpermeabilidad de intestino. Y tienes cómo medirla así. Le hacemos su test de Indica y su HLB, y con eso vamos a medir hiperpermeabilidad y vamos a medir disbiosis. Ahora en el break voy a buscarles uno de disbiosis de hiperpermeabilidad, si es que no les he mostrado antes, ¿ya? Bueno, un hipotiroidismo inducido por fármacos, sí. ¿Qué fármaco hemos estudiado hasta ahora que hacía hipo o hipertiroidismo cardiovascular? La amiodarona, doctora. La amiodarona es fatal. La amiodarona tiene yodo en su composición. A algunos les hace hipo, otros hiper. ¿Ok? Siempre que usamos amiodarona hay que hacerle perfil tiroideo al paciente. Siempre. Deficiencia de
en las enzimas, diría yo, o de las enzimas o de sus activadores nutrigenómicos. Ese término me gusta, nutrigenómico, porque va a activar la enzima nutritivamente, zinc y selenio. Y si yo doy zinc, cada 16 partes de zinc debo dar una de cobre, porque si no se depleta el cobre. O sea que en la fórmula tiene que ir zinc, tiene que ir cobre y tiene que ir selenio. Excepto en los niños, hasta la adolescencia no se da cobre, se da solamente zinc. ¿Quién me puede llevar a un hipotiroidismo? La radiación, pacientes que hacen un CA de tiroides, se hace la cirugía, posteriormente se hace el yodo radioactivo y se destruye básicamente toda la glándula tiroidea. Para eso esa radiación con yodo radioactivo, 131 yodo, así es, ese es un yodo radioactivo. Entonces ahí sí ese paciente que se le hizo la tiroidectomía o yodo radioactivo o las dos cosas, que es muy usual, va a terminar hipotiroideo y sí tenemos que hacer terapia de sustitución o reemplazo. Si se ha sacado tiroides, obviamente va a llegar en un hipotiroidismo porque no va a haber quien produzca la hormona tiroidea. Puede ser congénito. Si es detectado a tiempo, sí evitamos el cretinismo. Ya esto, por favor, es extremadamente importante. Toda mujer que se embaraza hay que hacer pruebas tiroideas por lo menos cada 3 meses, porque a veces era normal y el embarazo le llevó a un hipotiroidismo o a un hipertiroidismo o a una diabetes. El paciente entró normal al embarazo, con sus chequeos normales. Por eso es que son pruebas obligatorias para hacer durante el embarazo. Queda menos de 1 minuto, en 7 minutos vamos a retomar, ¿ya? Hipotiroidismo secundario, ya eso lo vamos a ir revisando. Muy bien, los síntomas, esto rápidamente ya ustedes lo conocen, pero hasta que se termine ya no vamos a volver, ¿ya? Hipotiroidismo, el paciente tiene intolerancia al frío, tiene sobrepeso, tiene bradicardia, su funcionalidad es lenta, comiendo lo mismo, baja de peso, tiene baja disponibilidad, tiene estreñimiento, la voz ronca no siempre, y caída del pelo y uñas quebradizas. A veces es el signo con el que yo tengo que ir a pedir un perfil tiroideo. Puede ser también por disbiosis, la caída del pelo y de las uñas, sí. Puede ser por baja síntesis de proteína, puede ser por ferritina baja generalmente también, o sea que no es la única causa.